Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Bienvenidos a El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami. Hoy en El Bien Común tengo un invitado realmente de lujo. Ignacio Fernández, conferencista, consultor internacional en liderazgo redárquico, ya con 8 libros, más de 1000 talleres en el cuerpo. Un tremendo placer para conversar contigo sobre el rol del liderazgo transformacional y consciente en estos tiempos. Muy bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, Alexis. Yo encantado de que me hayas invitado a conversar. Muy admirador de tu trabajo, del Observatorio de la Conciencia. Así que un honor, un privilegio estar conversando contigo. Muchas gracias, Ignacio. Es absolutamente recíproco. Ignacio, para partir, estamos viviendo un cambio de paradigma bien profundo en la sociedad. Venimos de muchísimo tiempo, básicamente toda la historia, en una estructura muy vertical en términos de cómo nos organizábamos, ¿cierto? Se habla mucho de la sociedad disciplinaria. Sí. Y producto de este cambio de paradigma que mencionamos en el programa permanentemente, estos fenómenos que se acoplaron, la cuarta revolución industrial, la emergencia medioambiental y la crisis de sentido, estamos viviendo un cambio muy estructural donde las organizaciones necesitan adaptarse. Y tú has sido un ferviente impulsador de la redarquía. Sí. Podríamos partir. ¿Qué te lleva a la redarquía y qué es lo que es, cómo se diferencia de la jerarquía tradicional? Déjame partir de este análisis que tú traes del cambio de paradigma, y quiero ofrecerlo de la siguiente manera. Un paradigma que generó riqueza en el mundo y globalización fue el paradigma del logro. Y la conciencia había que generar riqueza para mejorar los países. Y ese foco en el que por supuesto tuvo sus ventajas, tenía varias desventajas, porque la lógica era el fin justifica los medios. Entonces, importaban los qué, no se cuidaban los cómo. Y ahí crisis ambientales, colusiones y otro tipo de temas. Y lo interesante es que esto es un sistema de pensamiento. O sea, hay un conjunto de personas que tienen ese sistema de pensamiento. Lo estoy describiendo, no lo estoy juzgando. ¿Qué sucede cuando los temas de pensamiento empiezan a avanzar en el mundo por las tendencias, los cambios? Apareció un nuevo sistema de pensamiento, pero que se polarizó. Y hay una generación de personas que les importa el cómo. Y todo es el cómo. Y está muy bien. Igualitarismo, derechos de los animales, derechos de las mujeres, se erosiona la autoridad, más cercanía. ¿Qué es lo que observa en los análisis? Que los que valoran mucho el cómo, se les arranca el qué. Entonces, si la generación de empresarios y gerentes que hizo crecer este país y el mundo eran muy preocupados del qué, serán muy buenos para la gestión y malos para el cómo, la generación que sigue eran muy preocupados de los cómo, pero bien falentes en la gestión. Y empieza a emerger una tercera mirada, es lo mismo que tú dijiste, pero planteado de otro lugar, en que hay una integración. Entonces, la gente que hoy día la está, yo diría, llevando en el presente y en el futuro, y va a seguir creciendo, es gente inspirada por un propósito, por un para qué, orientados hacia qué es sostenible, porque es bonita la colaboración, pero hay que financiarla, y los países hay que financiarlos. Entonces, ¿para qué? Con un qué claro y con cómo es intransable. Entonces, en este marco, la jerarquía quedó corta, la jerarquía quedó ineficiente, porque la jerarquía, sobre todo la muy radical, el principio es la obediencia. Mandan los de arriba, los de abajo no hacen mucho, y esto se entendía en 1920, 1950, con mucha gente con poca instrucción. Pero las generaciones actuales son generaciones más formadas, más empoderadas, que piden más participación en el juego, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí la jerarquía se ha demostrado ineficiente en el sentido de que podemos repetirlo técnicamente bien hecho, pero es muy lenta para detectar oportunidades, para recalibrar estrategias, para hacer ágilmente ajustar las ejecuciones. Entonces, ¿qué viene a hacer? La redarquía viene a decir, está muy bien la jerarquía, raya la cancha, permite estabilidad, orden, dirección, genera resultados fiables. Pero con el exceso de jerarquía se está matando la innovación, la capacidad adaptativa.
el ajustarse a los nuevos tiempos. Y nuevamente hay un tema de mentalidades. Entonces lo que estamos sosteniendo y sostuve en el libro de liderazgo redárquico está muy bien el rayado de cancha, pero los que juegan el partido, los que generan los resultados, no son los líderes, son los equipos. Los líderes trazan la cancha, los planes, el hacia dónde. Y el modo organizacional que da cuenta de esta nueva mirada y este nuevo paradigma es cómo integrar jerarquía con redarquía. ¿Y qué es redarquía? Es colaboración en su máxima expresión para lograr resultados y para el bienestar de la gente. Y ahí estamos, porque es una propuesta muy innovadora. Hay muchas empresas que es lo que están haciendo, porque así es como se crea inteligencia colectiva, innovación, creación de valor, una matriz de creación de valor gigante. Y estamos en el tema de las mentalidades, porque un empresario muy tradicional no le ve sentido a esto, le da temor. A un joven muy colaborativo, ese empresario le parece un dinosaurio. Y el tema es que hay que integrarse, porque con esto no quiero decir que la redarquía signifique no a la jerarquía, porque en la redarquía lo colaborativo, lo horizontal, lo participativo, que es muy atractivo, el nosotros, por muy colaborativo, siempre tiene un rayado de cancha jerárquico. Entonces podríamos decirlo, menos jerarquía, más redarquía. Interesante lo que planteas porque esto está muy en línea con lo que vemos desde el observatorio, es que lo que ocurrió acá en gran medida es que estas generaciones jóvenes, particularmente los millennials, a encontrarse con Internet, se empoderaron. Entonces se generó una tensión en la sociedad en donde tú tienes hasta el día de hoy una parte, la generación X hacia atrás, viviendo bajo un paradigma, y estos jóvenes empoderados que están instalando algo completamente distinto y siguiendo la dialéctica de Hegel, tú lo que planteas, sí. ¿Cierto? Teníamos la tesis, se generó esta antítesis y ahora la redarquía lo que busca es hacer la síntesis de estos dos mundos, ¿no? A mí me gusta hablar de la integración. En la integración de estas dos miradas. Exacto. Y aquí déjame hablar del híbrido de las generaciones. Porque yo tiendo a ver a gente de 50 y más, mi generación, que critican a la generación millennial porque quieren ser gerentes rápidos. Y plantea que cuando crezcan van a entender cuando tengan la experiencia. Y escuchas a millennials, yo tengo hijos millennials, y que consideran que son unos dinosaurios. Y lo que le digo a todo el mundo es, vaya a mirar la generación X. Y tiene ventajas que no tiene ninguna otra generación. Orden, foco, disciplina, rigor, trabajo forzado. Lealtad podría ser también. Lealtad también, compromiso organizacional. Eso, compromiso organizacional. Mejor y claro, los estudios dicen que los millennials tienen colaboración, son multitarea, son genuinamente más colaborativos. La colaboración es lo que define a los millennials. Por eso yo siempre hablo de que hay que hacer un híbrido intergeneracional. O sea, si no sirve de nada de criticarnos. El tema es, tomemos lo mejor, pero esto requiere apertura de mentalidades de todos, no solo de los más viejos, digámoslo así. Los más jóvenes tienen que darle valor también a aquello. Y ahí estamos. Ahí hay un punto, porque lo que estamos conversando ahora tiene que ver con una redistribución del poder y la toma de decisiones. Y el poder es un juego de suma cero. Entonces, si yo le entrego poder, la sensación de pérdida para aquellos que están en el antiguo paradigma es complejo de procesar. ¿Qué le dirías tú a esos líderes? A ver, yo les diría que la fuente de poder cambió o se amplió. Al empresario más tradicional, la fuente de poder es el poder del capital. ¿no? Y la lógica del capital pone la música y al resto se adapta. Eso en parte sigue siendo cierto, pero el punto es que las generaciones jóvenes entienden que el poder lo portan ellos, mora en ellos. ¿Y a qué organización quieren entrar? A aquellos que les abra espacios en que ellos puedan su propio poder, y su poder es su trabajo, su esfuerzo, su talento, ponerlo al servicio de algo. Entonces yo creo que aquí tiene que entender el empresario más tradicional y el gerente más tradicional que con su inteligencia tiene que generar liderazgo empoderador y tiene que facilitar condiciones para que las generaciones jóvenes, digámoslo así, su poder lo pongan al servicio de, sobre todo, la innovación. Sobre todo la innovación. Y aquí está la inteligencia. Y crear estas redes de relaciones, los espacios de conversación, y ya conversaremos cómo operan los equipos efectivos, de manera de que en esos espacios, dándole poder a la gente, puedan crear más productos, crear más servicios, reducir costos y
Por lo tanto, integrar jerarquía con redarquía. Pero aquí el cambio de mentalidad principal es del empresario. Es que entienda que tiene que dar poder y hay un tema muy psicológico, que no sienta amenazado su poder, ni se sienta inseguro personalmente por esta camada joven. Pues si la lógica es, me van a sacar del camino, suma cero, po. Así es. Pelea. El tema es, use su poder del capital, su poder jerárquico, para generar más poder. ¿Y cuál es el temor? Me lo van a quitar. Se multiplica. Bueno, de hecho, esa es la tesis de Alex Edmonds en Grow the Pie. El concepto de que si te mueves en esta dirección, lo que hace es que se agranda la torta. Entonces, hay más comensales que pueden participar del valor adicional. Tal cual, ¿cierto? tal cual. Ese es el punto. Ahora, este cambio para que un líder más tradicional pueda verlo, desde tu punto de vista, ¿es un cambio de conciencia? Sin duda alguna. Elabora un poco qué tiene que pasar para que eso, para que se vea. A ver, para que sea genuino, porque si no vemos cosas que hay incoherencia dentro de la organización. Déjame, te lo voy a responder a distintos lados. Los estudios de cambio humano, los que nos están escuchando y viendo, yo soy psicólogo de origen, entonces los estudios de cambio humano muestran que la gente cambia, quiero decirlo, que la gente sí cambia, pero solo cambia por dos razones. ¿Cambia por desesperación o cambia por inspiración? Por dolor o amor. ¿Cierto? Por dolor o amor. Por convicción o por tensión. Y aquí viene el dato duro. ¿Cuántos cambian por amor? ¿Por convicción? El 10%. Y el 90% cambiamos por dolor, por desesperación. Entonces, volvamos al punto. ¿Cuándo ese empresario voy a hacer una caricatura, que solo le importa el dinero y que ha generado patrimonio con eso y quiere mantener que le ha funcionado además. Pero por supuesto. Tiene la historia de que le ha funcionado toda la vida. Por lo tanto, valida su marco previo de creencias. Claro, pero es interesante, porque ¿cuál sería el incentivo para que cambiara? Ninguno. Estoy siendo rudo. Entonces, la conciencia. Y aquí es un poco fuerte, porque si te ha ido bien con tu marco valórico previo, escuchar de bien común, escuchar de colaboración. Sí, somos todos inteligentes, vamos a decir que sí, pero al final del día no voy a hacer nada, si por el otro lado sigo generando patrimonio y dinero. Yo lo que más veo, por lo tanto, es que ¿qué opción le veo? No veo opciones muy de convicción, veo opciones de pérdida de mercado. O sea, yo creo que cuando ese empresario tradicional, sigamos con la caricatura, le empieza a ir mal, pierda rentabilidad, pierda participación de mercado, se le dispara la estructura de costo, renuncie gente talentosa, ¿qué está pasando? No encuentre gente nueva para la innovación. Ahí ¿sabes lo que van a hacer? Te lo voy a decir tal cual. Van a contratar a gente como yo. Tengo trabajo asegurado toda la vida. Pero ¿cuál es la petición? O te van a contratar a ti. ¿Cuál es la petición? Hágame 2 tallercitos de 4 horas, barato, bien barato, por favor, y me cambia la mentalidad y la cultura. Eso es imposible. Entonces, voy a ser un poco rudo. Yo veo una posibilidad de cambio. O sea, 9 de 10 son por dolor. Entonces, cuando le duela el bolsillo y se desespere, probablemente ese es un tensionador para ampliar la mirada hacia una conciencia más de bien común. Quiero ser cuidadoso, que hay un 10% que puede cambiar por altruismo, por mirada de bien común. En ese sentido. Por ética, por supuesto. Sí, pero son números rudos. Entonces. Pero esa es naturaleza humana. Eso mismo. O sea, no tiene que ver con el empresario en particular. No, perdón, lo estoy poniendo en el empresario. Los seres humanos cambiamos de esta manera. De esta forma. Cualquiera. Bueno, tú y yo somos consultores de eso vivimos, ¿cierto? Y es interesante, tal como dices tú, las empresas con las que trabajamos en general no nos llaman porque quieren avanzar en conciencia empresarial. Eso son las menos. Tal cual. En general, el dolor es: no estoy pudiendo trabajar con estos jóvenes. No estoy pudiendo, no sé cómo mantenerlo, la colaboración con ellos compleja, no vienen. Sí, a mí me lo plantean de 2 maneras. Me lo plantean como los equipos no están llegando a los resultados y no sé qué está pasando con los líderes que no los hacen llegar a los resultados. Ese es el tipo de peticiones que me llega a mí. Entonces, es interesante porque a mí en general los que me lo piden estos son los CEO o los directores de personas. Y yo aprendí
que si me voy con el relato de la conciencia, la colaboración o la jerarquía, la opción de entrar es muy poca. Mira lo que estoy diciendo. Y tengo que entrar por los resultados. Es que, Entonces, el tema es, mire, para llevar un equipo de mediano desempeño a alto desempeño, tiene que implementar estas prácticas y tiene que implementar esta forma de liderazgo. Entonces, me he ido moviendo a lo muy práctico. Por lo tanto, el cambio de conciencia ¿lo ves más como una resultante? lo veo como una resultante de una reflexión luego de buenos resultados. Hicimos un taller con Ignacio, un ciclo de talleres e implementamos prácticas de reuniones efectivas. Toma de decisiones colaborativas, que me parecía un poco sospechoso, pero lo implementamos. Hicimos un tablero de delegación de autoridad. Como hacer un piloto. Siempre digo lo mismo. Un piloto que se ve ahí y después expandir. Haga el piloto con sus métricas, vea qué sucede. ¿Y qué sucede? Lo que muestra la investigación. Se disparan las métricas. ¿Qué tipo de resultados se obtienen? A ver, múltiples. A ver. Pero en general se observa aumentos de rentabilidad. Estoy hablando, para que se me entienda bien, de dinámicas de equipo efectivo. Desde el liderazgo, por supuesto. Son los líderes los que crean las condiciones. Se reduce la accidentabilidad un 50%, crece la rentabilidad entre el 10 y el 20%, la productividad entre el 20 y el 27%, la satisfacción del cliente en orden del 20%. Solo con esos números, solo con estos números que te estoy contando. Habría que partir corriendo e implementarlo. Pero va contra el marco previo. Entonces, ¿cómo implementamos estos proyectos redactivos y colaborativos? Como tú estás diciendo, deme un área visible, de resultados visibles, ponga a cargo a un articulador que sintonice con los valores de la colaboración, la confianza, la interdependencia, la horizontalidad, y mídalo con su métrica de resultados, financiero, cuantitativo. Y lo que suele pasar en el 90% de los casos es que esos resultados que te estoy contando, o los que la propia organización le dé valor, aumentan. Y ahí yo tengo una pregunta que siempre hago muy directamente como consultor, es, hubo un aumento de 10% en el indicador tanto. ¿Qué reflexión valórica haces de esto? Porque, voy a decirlo de esta manera, en la jerarquía tradicional, la emoción base es el miedo. Y en los equipos de alto desempeño, la emoción base es la seguridad psicológica y es la confianza. El opuesto. Y ahí lo que yo he visto es que hay dos tipos de líderes. Los que genuinamente hacen una reflexión valórica, pero es que es un poco dura, Alexis, porque hay que sospechar de las propias creencias. Hay que, en cierta manera, cuestionar parte de las creencias anteriores. Claro, tiene que ver con la identidad eso. Absolutamente. Se mueve la identidad de la persona, en definitiva. Se te mueve el piso. Requiere un acto de humildad, en definitiva, el poder enfrentarlo. Y de mucho coraje. Y de coraje. De mucha humildad, porque hay que declararse incompetente. Hay que decir, en este espacio, no sé. Y eso cuesta, porque venimos de tener éxito, voy a decirlo de esa manera. Yo sí he visto movimientos valóricos y de conciencia importantes. Lo que más veo es instrumentalidad, en el sentido de esto me es útil y me sirve. Lo sigo haciendo. Y yo antes, cuando era más joven, eso no me parecía, porque yo quería el desarrollo de la conciencia. También sirve. Porque si es por instrumentalidad, aunque no haya profunda convicción, la gente que está en los equipos empieza a tener un hacer en el mundo, un modo racional distinto. Que te puede pegar, después se puede transformar en un ser. Por supuesto. Integrarlo y lo portan para sus futuros trabajos, para sus familias. Entonces hay una suerte de semillero existencial. Mira lo que estoy diciendo, que yo creo que es un multiplicador bien relevante. Ignacio, tú trabajas por distintos países de habla hispana. ¿Cómo ves la diferencia entre países? ¿Cómo está Chile versus México versus muy España? Significativa la diferencia. A ver, para los chilenos que nos escuchan, Chile está muy bien. Yo sé que está muy bien. Estoy hablando de este tema, estoy hablando en general de estilos de absolutamente, liderazgo, de forma, y de modernización, de capacidad adaptativa en los paradigmas. Chile tiene una cosa, yo vivo en España hace 7 años, tiene una cosa muy española que es la cosa flagelante. Tú entras acá y yo vengo, ¿y qué es lo que escucho? Que el país se cae a pedazo, independiente del gobierno que sea, la desesperanza, y todo el mundo te cuenta lo terrible. Y yo empiezo a mirarlo de lejos y empiezo a darme cuenta que las formas
de integración, jerarquía, redarquía, las formas de integración intergeneracionales, la forma en que empezar a lograr resultados, son de mucho mejor nivel que países más tradicionales y más machistas. Centroamérica, por favor, o sea, y yo sé que esto es una generalización, pero no sé, Guatemala, Honduras, el mismo México, son culturas mucho más patriarcales. España es una cultura más patriarcal. ¿Qué 4 países, por mi experiencia, son, y esto es experiencia no de investigación, es de mi experiencia con muchos jefes y líderes? Chile, Argentina, Perú, Colombia. Yo diría que ahí hay movimientos paradigmáticos en distintos niveles. No soy experto en sociología, pero sí veo que empieza a haber movimiento cultural. ¿Podemos seguir? Sí. Que como se había equivocado, ¿cómo se había terminado? Yo dije, ¿te molestó algo que dije? No, es una broma. Yo estaba mirando ahí el cielo y dije, tengo que parar. ¿Cambió algo? No, hay que recortar un buen pedazo. O sea, yo con Ignacio me gustaría tenerlo. Ahí la Connie poniendo el orden ahí. Muy bien, muy bien. Embalado. Es súper sintonizado, súper bonito. Estamos conversando con Ignacio Fernández, conferencista, consultor internacional de liderazgo redárquico, escritor, charlista, talleres, de todo. Eres un gran impulsador de este movimiento, sí, y con quien yo particularmente siento mucha sintonía y espero que hagamos, ya tenemos algunos planes de hacer cosas en conjunto. Así será. Ignacio, pensando en este líder más tradicional y que dice ya, me hace sentido lo que está diciendo, lo que está comentando Ignacio. Sí. Tú dices, ¿cómo partir? Partir con, dijiste, un grupo en un área que tenga visibilidad e indicadores. Eso, en un tema no especialmente riesgoso, y les asignaría un proyecto específico. ¿Cuánto tiempo toma esto? Empezar a ver resultados. La evidencia dice que entre 3 y 6 meses se puede perfectamente aplicar una lógica ágil de sprint, con lógica Scrum. Bueno, aquí hay un tema importante aquí, Alexis, y es que cuando uno crea un grupo de este tipo y hace lo que hemos estado hablando, hay que darle completa autoridad decisional respecto de lo que se haga. Por eso no puede ser nada muy relevante, nada que sea muy riesgoso. Y aquí yo un tema con el que estoy muy apasionado es con el tema del empoderamiento. Y organizacionalmente, hace muchos años hemos escuchado hablar de delegación. ¿Y sabes lo que empiezo a ver? Empiezo a ver que bastante gerente cree que delegar es hacer como una arenga motivacional a los jefes. Es como, vamos Alexis, dalo todo en la cancha porque tú tienes que sacar el equipo adelante. Y tú te empoderas, empiezas a darlo todo, pero te sales 1 milímetro del rayado y te cae el miedo, la reprimenda, la sanción, lo que sea. Entonces, esto es importante. ¿Qué es empoderar? Es delegar autoridad de forma explícita. Es decir, hay que decirle, su matriz de decisiones para este proyecto es total, o es esto, o tiene 20 millones de pesos, y luego, por supuesto, se le presentará a las instancias jerárquicas habituales. Pero hay que darle todas las condiciones, porque si queremos crear un proyecto colaborativo, redárquico, para aprobarlo, y ando microgestionando. Pero ¿cómo desde tu perspectiva, se suelta sin generar desorden? Y sobre todo en una era que estamos hablando de alta rotación, y se lo entrego y después se va. No, pero que me encanta, porque se entrega el proyecto con claridades. Este es el objetivo, estos son los plazos, estos son los recursos, estos son los integrantes del equipo. Y aquí algo que le cuesta a la mentalidad más tradicional. Hay que confiar en la autodirección del equipo. ¿Y qué rol juega el jefe tradicional, el gerente tradicional? Está de consultor, está al servicio. Y se habilita a ese equipo a que se le vaya a preguntar. Y aquí es donde hay que morderse la lengua. Y si el proyecto se demoraba 3 meses,
Hay que no intervenir durante 3 meses. Ese es un cambio. Imagínate. Lo sé, ¿Cierto? lo sé. Ignacio, ¿estás viendo diferencia tú con los millennials versus la nueva generación, los centennials? Hace unos días atrás me dijo, no me cites, el CEO de una empresa de la nueva economía muy reconocida, y me dice, tomé la decisión, no contrato más menores de 25 años. Dice que los centennials, para él, al menos en su mente, no está pudiendo manejar. Sí. Y me pasó otra curiosa hace unos meses atrás, que la CEO de una startup me dice, no sé cómo trabajar con estos jóvenes. Y le pregunto, ¿qué edad tienes? 28 años. ¡Oh! Entonces, ¿Qué queda para uno? Está viendo una diferencia aparentemente bien importante entre los centennials y los Sin duda. millennials. A ver, primero, para ser riguroso en términos de investigación, noticia en desarrollo. No hay Estamos recién viendo a los centennials en acción. Tal cual. Y es una generación lo que estoy haciendo, Sí. pero estamos empezando a verlos. Sí. Solamente como referencia, por lo menos a nuestro ojo, los centennials hoy ya tienen entre 15 y 25 años. Tal cual. Déjame decirte lo que yo empiezo a ver. Vuelvo a decir, estas son mis percepciones, todo lo suelo decir basado en evidencia. Suelo percibir que hay una especie de descreimiento con las estructuras. Y creo que hay una cosa ahí un poco depresiva, me sale el psicólogo. Por otra parte, veo a varios centennials que yo conozco, los han querido nombrar jefes y han rechazado el ser jefes. De hecho, cerca del 70% declara que no quiere ser jefe. No se quieren hacer problemas. Y si además, en general, son personas que provienen o tienen historias familiares en que ya no están en la pobreza, o sea, están pudiendo vivir y no quieren tener hijos, no tienen responsabilidades. Entonces, el tema es, ¿para qué me hago problema? Y en ese sentido, la vida organizacional está siendo concebida como un problema. Y por lo tanto, son de un nivel de autonomía y de libertad inadministrable. Me produce mucha curiosidad cómo vamos a tener que movernos en términos de liderazgo y articulación de equipo. Porque esa es la gente que viene. Yo todavía no hay muy buenas respuestas. Yo podría decir cosas un poco conceptuales, que es decir, busque cuáles son las fortalezas de esa persona y póngala en cargos en que esas fortalezas rindan. Que es una recomendación bastante obvia, digamos. Pero es interesante porque no es tan obvia. Porque en general el tema es, este es su cargo, estas son sus responsabilidades, cúmplala. Y yo estoy invirtiendo el orden. Es, usted es centennial, qué capacidades tiene, qué deseos tiene, qué aspiraciones tiene, y ahí le buscamos el ajuste al cargo. Y esa flexibilidad mental, poco directivo la tiene. Ignacio, ¿qué empresas has visto tú como ejemplo de este movimiento hacia la jerarquía? Sí, es una buena pregunta. Te podría citar algunas mundiales. Spotify, por ejemplo. Spotify es una perla. Pero ¿nació jerárquica? Porque No. Spotify es de la nueva economía, así que nació con estos conceptos, ¿no? Claro, pero lo interesante es que hay estructura organizacional. Ellos tienen una lógica de tribus, manadas, squad. Y dice, ¿qué? Y están organizados de esa manera, como una lógica circular, en que más que haber jefes jerárquicos, hay, por ejemplo, en el grupo de marketing, hay lo que se llama un enlace externo y un enlace interno. ¿Qué? El enlace interno es el que va al grupo superior y trae la información del grupo superior y la mete adentro. Uno puede decir, el jefe se llama enlace interno. Y hay un enlace externo, que es otra persona, que lo que esté pasando dentro del grupo lo lleva a los grupos superiores. Es otra lógica, es una lógica mucho más distribuida. Spotify, Zappos, algunas partes de Google, pero ¿sabes por qué es una respuesta difícil? Porque en general, tener el coraje de decir, vamos a ir a una organización redárquica, es muy difícil por el temor a la pérdida de resultados. Un ejemplo a observar, el CEO mundial de Bayer decidió eso hace 15 meses atrás. Y yo lo estoy monitoreando permanentemente, porque hizo una declaración mundial. Y no es una empresa como Spotify. Bayer nació en el 1800 y algo. Entonces, interesante. ¿Qué sabemos? Que esto se da a nivel de equipos. Esto ocurre a nivel de equipos. Y hemos ido viendo que basta un 10%
de equipos y de líderes que tengan esta mirada colaborativa redárquica para que empiece a haber, por los buenos resultados, movimiento organizacional. Pero noticia en desarrollo, Alexio. O sea, como la curva de adopción, sí, ¿cierto? tal Que estamos cual, hablando de eso. los innovadores en torno al Lo mismo. 12,5, creo que el número Eso. 13,5. Sí. Cuando 13,5, tiene sí. ocurre Exactamente. este cambio. Exactamente. Pero noticia en desarrollo porque yo, que soy un optimista por naturaleza, creo que hay que poner la pelota al piso. Todos somos nativos jerárquicos. Y El ser humano, en términos de, digamos... Es que me cambiaste la pregunta. A ver, vamos al ser humano. ¿eh? En mi opinión, el ser humano en su naturaleza más pura es colaborativo, es tribal, es redárquico. Nos gusta estar al lado del fuego, nos gustan las rondas celtas, nos gusta el asado, nos gusta el guitarreo, para ponerlo en códigos locales, ¿no? Entonces, a mí me parece que la esencia del ser humano es una esencia muy colaborativa, muy comunitaria, muy social, muy consciente de los otros. Y dicho eso, por comunitario, por colaborativo, por redárquico, hay un principio básico en los seres humanos: el orden. Entonces, cuando los primeros antropólogos llegaron a las islas de Java, no sé, estoy hablando a principios de 1900, Margaret Mead, todos esos antropólogos, y fueron a investigar las tribus de primitivos, tenían funcionamientos comunitarios y había orden. Estaba el consejo de ancianos, entonces, hasta lo más colaborativo requiere orden. Entonces, a mí me parece que la naturaleza humana es de esa manera. ¿Qué sucede? Y lo dijiste hace un rato, que llevamos cuántos años de entrenamiento jerárquico. Y en los últimos 60 años de entrenamiento competitivo. Entonces, que es la típica discusión de cuánto filósofo y cuánto economista. Es como si el ser humano es intrínsecamente egoísta y individualista. Yo estoy en las antípodas de su posición, de esa opinión. Yo creo que somos completamente colaborativos, pero hemos aprendido eso. Por eso digo, somos nativos jerárquicos, culturalmente formados, y tenemos que poco a poco ir integrándolo con esta... despertar esta conciencia colectiva, ¿no? Al final colaborativa. De hecho Harari menciona en su libro, cierto, que en Homo Sapiens creo que fue, que decía que la evolución humana, el desarrollo humano tiene todo que ver con justamente la capacidad de colaborar en un número importante de grupos, y hace el punto de que por lo menos una clave esencial de eso tiene que ver con el storytelling, absolutamente, la narrativa. Por supuesto. ¿Qué rol cuenta en una empresa que quiere avanzar en este camino? Sí. ¿Cuánto es técnico? ¿Cuánto es narrativa? ¿Cuánto...? Sí, a ver, yo soy de los que cree que las personas somos nuestras historias. Uno es los relatos que se cuentan, las organizaciones también. Entonces, ¿por qué? A ver, es que a mí la técnica del storytelling como tal puede ser un poco vacía, pero ¿por qué hay que crear un buen relato organizacional? Porque es lo que muestra la inspiración real, como la estrella polar que hay que seguir. Y eso tiene que estar lleno de propósito, lleno de significado y muy bien comunicado. El storytelling es la técnica. Y en este sentido, son los empresarios o son los directivos de una organización pública los que ponen el techo de las posibilidades. A mí esta idea me parece clave. El buen líder, y el malo también, pone el techo. Y si yo quiero, permíteme, ir al infinito y más allá, y pongo ese techo, voy a abrir el espacio para que surjan las capacidades técnicas y humanas para que eso se logre. Pero si yo soy un tipo que le tiene miedo a toda la generación nueva, ya ando microgestionando y pongo el techo bajo, los voy a asfixiar. Entonces, el storytelling es fundamental en cuanto a construcción de una dirección de viaje profundamente significativa y, por supuesto, colaborativa. El bien común, ¿no? El bien común. Que hoy día, particularmente, producto de todos estos cambios, es buen negocio. Por eso que nosotros apuntamos tal en la línea que estás diciendo tú, que al final tiene impacto en el Excel. Sí, sí. Estamos bajo esa singularidad. Sí, de hecho, como yo sé que tú amas el tema de la conciencia, yo decía, me va a preguntar qué opino que es la conciencia. No me lo he preguntado, pero lo voy a decir. ¿Qué es la conciencia, Ignacio? Qué bueno que se te ocurrió. ¿Sabes qué? Me di muchas vueltas, y tengo muchas respuestas como teóricas, fue como no. Y para mí, la conciencia es
saber elegir pensando en el nosotros, pensando en el bien común. Saber elegir, para mí, ¿qué es la inteligencia? Es saber elegir. Pero aquí viene lo relevante, porque hay un punto de diferenciación entre el individualismo y el bien común. Y se puede ver perfectamente en los niveles de liderazgo. Hay jefes que promueven el miedo, la rabia o la arrogancia. Eso, en mi opinión, está bajo el nivel de conciencia. Cuando, en mi opinión, lo estoy pidiendo a los jefes de una organización, se pasa de jefe dormido para ser cuidadoso, anestesiado, al líder consciente, cuando aparece el coraje de ir por más, pero por algo más, que por supuesto beneficia a la persona, pero que beneficia al colectivo. Y para mí lo máximo es el líder consciente o redárquico, porque tiene una visión de la vida, tal cual como hemos hablado, y una visión esperanzadora. ¿Y qué es lo que me encanta? Que a ti y a mí varias veces nos han tratado de utópicos. No lo hemos hablado, pero nos han tratado de utópicos. ¿Ah? Y pelota al piso, si ahí están los resultados. Entonces, claro, ahí está el choque con las creencias. ¿Ah? A mí 1000 veces me dicen así como, ya, o sea, de nuevo como con el incienso. Y es como, si esto no es incienso. Pasado incienso. Esto es métrica, esto es métrica. Perdón, es métrica para el bien común. Y lo bonito es que el bien común es como las muñecas rusas. Cuando uno hace el bien común, no solo le va bien a lo social, le va bien a la organización, le va bien a los equipos, le va bien a las personas individuales. Bueno, eso de hecho planteamos de que probablemente esta es primera en la historia que hacer el bien común es buen negocio. Se alineó esto, podemos conectar el individualismo que nos trajo la posmodernidad, ¿cierto? Y que está en su máxima expresión, con esta idea de ir detrás del bien común, porque al hacerlo, al suscribir es un propósito superior, Sí. y que la organización haga su modelo de negocio sobre eso, Sí. al final estás entregando propósito a la gente. Tal Y cual. hoy día estas nuevas generaciones que no necesitan trabajar en términos de financiar grandes familias, ¿cierto? Porque Por están supuesto. con la idea de esta libertad, Sí. hoy día más que nunca para Sin estos duda. talentos se Bueno, vuelve relevante, ¿no? Por eso yo encuentro tan brillante lo que tú y tu equipo hacen de esto, el bien común como negocio, porque el bien común suele ser o una idea política manipulada o una utopía ensoñadora. Claro. Y hoy estamos viendo a través del trabajo como los tuyos, como los míos y de bastantes otras personas, pero esas son personas que más invisibles, todavía no se notan tanto. Los medios están Es que muy todavía- ocupados todavía por lo tradicional. Todavía, no todos, acá tenemos... La acá mayoría de los acá medios, tenemos siempre hay alguna luz de esperanza en el camino. Una gran excepción, ¿cierto? Que Sin estamos duda alguna, trabajando sin duda. en la Bueno, conciencia empresarial. notable. Ignacio, esta transformación hacia jerarquía, que esta es una pregunta que a mí me ha dado vuelta. ¿La empresa hoy día se está transformando en qué tipo de organización? Porque yo he escuchado, algunos dicen, no, somos una gran familia. Yo digo, no, familia no somos. Porque la familia tú no sacas a nadie en el proceso, no debería ser. ¿En qué se está transformando la empresa? Yo creo que no hay que perder de vista. La familia no es una empresa y tus compañeros de trabajo no son tus amigos. Si en el camino hay camaradería, hay afecto, qué bonito, pero no es un grupo de amigos. Y yo creo que aquí, y voy a irme al otro extremo, no hay que perder de vista que la organización es un intercambio entre deseos de resultados y expectativas de la organización que le paga a los colaboradores por su trabajo. Yo sé que me está saliendo muy... pero no hay que perderse que esto es transaccional. Pues yo sí he visto en algunas organizaciones una suerte de manipulación de necesidades humanas. Yo uno de los libros que escribí es Felicidad Organizacional. Y eso lo vi mucho. Porque ¿qué ser humano no quiere ser feliz? Y si vi jefaturas y directivos y empresarios que me llamaban y es como, implementemos felicidad. Y yo testeaba su nivel de conciencia. Y no creían en la felicidad. Era porque daba resultados. Entonces yo creo que hoy día la organización se va entendiendo como un lugar para estar del mejor modo posible. Estoy pensando en la gente, ¿eh? Y por supuesto, todos entendemos que hay que lograr resultados. Creo que empieza a ocupar un poquito el espacio de las plazas. ¿Ah? Las plazas de cuando uno jugaba de niño. ¿Ah? Y lo que sí veo es que poco a poco la gente empieza a quitarle el tono de tortura al trabajo. Y empiezan a entender que puede ser un lugar para vivir, para convivir, para aportar al mundo. Y yo eso empiezo a verlo, fíjate.
Bueno, de hecho, las empresas que están en el camino de la conciencia, creemos que ese es uno de los grandes valores. Sin ninguna duda. En donde se vuelve incluso una suerte de refugio, ¿no? De la locura que está allá afuera, en donde entras, donde hay un grupo humano que está conectado en un propósito, un propósito colectivo. Y eso es una cultura que no tiene precio, porque es una cultura que se acerca a lo que hablábamos, es mi mirada a la naturaleza de lo que es humano. Por eso yo pronostico que las empresas muy jerárquicas o muy centradas... Riesgo de obsolescencia. Pero así, aceleradísimo. ¿Tú crees que esto de cuánto tiempo estamos hablando? 10 años, no le doy más de 10 años. En 10 años más las empresas jerárquicas ya no van a tener el futuro. Las empresas hiperjerárquicas, vuelvo a decir que la jerarquía se requiere siempre estamos buscando la jerarquía radical. La jerarquía radical no va a existir por una razón muy simple, porque no van a poder lograr los resultados y porque no van a tener gente que lo logre hacer. Si al final es la forma de relación, es el mayor predictor de resultados. Si eso es así, son los cómo los que determinan los resultados. Entonces, que no invierta en crear redes de relaciones seguras, con interacción, positivas, con confianza, con estructura y propósito, no tienen destino. Y quiero decirlo así, no tienen destino. Alguien me podría decir que utópico y hoy día estoy todavía con el látigo en la mano y me está yendo bien. Sí, espérate que... contando hacia atrás. Ignacio, se nos acabó el tiempo. Yo hubiese seguido conversando contigo por horas. Te quiero agradecer esta maravillosa oportunidad de entrar un poco más en el liderazgo, que es uno de los grandes temas que a nosotros particularmente nos interesan, junto con el modelo de valor, ¿cierto? Que el tema estratégico y esta mirada antropológica. Esas son las tres herramientas que al menos nosotros ocupamos con mucho foco. Así que, Ignacio, muchas gracias por haber estado hoy día en el Bien Común. Y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de otro tema, desde donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar para la empresa del siglo XXI. Hasta la próxima semana. Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Esto fue El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami e Ignacia Munita.